Vamos a leer San Marcos capítulo 1, el versículo 1, nada más. Oiga, hace 8 días leímos San Mateo capítulo 1, el versículo 1 nada más. Hoy vamos a continuar con Marcos. San Marcos capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos lo aprendieron ya? Muy fácil. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Quiero que cierre sus ojos conmigo y le digas: Señor Jesús, gracias por esta palabra. Alumbra los ojos de mi entendimiento y permíteme comprender lo que hoy quieres hablar a mi vida. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Amén. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Damas y caballeros, el mensaje de esta noche se llama: no me avergüenzo de Jesucristo. ¿Cómo se llama este mensaje? Si es verdad, levante su mano, proclámelo conmigo. Diga: no me avergüenzo de Jesucristo. Amén. No me avergüenzo de Jesucristo. Escuchen esto. Napoleón Bonaparte I, emperador francés, dijo en alguna ocasión las siguientes palabras. Él dijo: Alejandro Magno, César, emperador romano, y yo, Napoleón Bonaparte, establecimos nuestros imperios basados en la fuerza. Pero en cambio, ese Jesucristo estableció su imperio basado en el amor. Y en estos momentos, millones de hombres darían la vida por él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mis queridos hermanos, no hay nadie como Jesucristo. Jesucristo es único. Amén. Jesucristo es inigualable. No hay otro que se pueda comparar con Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Jesús tiene algo especial. Jesús tiene algo diferente. ¿Qué es, pastor? No me pregunten eso porque yo no sé qué es. Pero Jesús tiene algo que cautiva a millones de personas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso tiene Jesús. En el pasaje que acabamos de leer, el escritor dice que Jesucristo es Hijo de Dios. Y es curioso, porque en el Evangelio de Mateo, el escritor dice que Jesucristo es hijo de David e hijo de Abraham. Una pregunta: ¿será que los dos se están contradiciendo? ¿Será que alguno de los dos escritores está mintiendo? La respuesta es sencilla: en ninguna manera. El escritor de Mateo y el escritor de Marcos, ambos tienen toda la razón. Jesucristo, como dice Mateo, es hijo de David e hijo de Abraham. Y Jesucristo, como dice Marcos, es hijo de Dios. Amén. Lo que pasa es que la intención de cada escritor era diferente. Por ejemplo, Mateo le escribió a la comunidad judía, y lo que le interesaba a Mateo era demostrarle a los judíos que Jesucristo, como hijo de David, era rey, y como hijo de Abraham era judío, también era sacrificio, era siervo. Amén. Ahora, la intención de Marcos es otra. Marcos, al parecer, le escribe a una audiencia romana. Entonces Marcos no está interesado en demostrar que Jesús es descendencia judía, que Jesús es rey. No. Marcos está interesado en demostrarle a sus lectores que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y que como Hijo de Dios,
Jesucristo tiene todo el poder para hacer milagros, tiene todo el poder para liberar endemoniados. ¿Cuántos dicen amén? Tiene todo el poder para hacer prodigios y ojo, tiene todo el poder para salvar a los pecadores. Por eso el evangelio de Marcos es un evangelio de mucha acción. Amén. En el evangelio de Mateo usted encuentra muchas parábolas. En el evangelio de Lucas usted encuentra mucha historia de la infancia de Jesús. Pero en el evangelio de Marcos usted encuentra muchos milagros, muchas liberaciones, muchos prodigios, porque a Marcos le interesaba con su evangelio mostrar que Jesús, como hijo de Dios, era todopoderoso, era Dios, era siervo de Dios, enviado para sanar enfermos, liberar endemoniados y sobre todo para salvar a los pecadores. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, en todos los evangelios encontramos la historia de Jesús, encontramos los milagros de Jesús, encontramos las enseñanzas de Jesús. Y todo eso es muy importante para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es muy importante conocer la historia de Jesús, saber de los milagros de Jesús, entender las enseñanzas de Jesús. Pero alrededor de Jesucristo hay por lo menos 4 acontecimientos que son fundamentales para la fe cristiana. Le repito eso. Alrededor de Jesucristo hay por lo menos 4 acontecimientos que son fundamentales para la fe cristiana. Se los voy a mencionar y quiero que le preste mucha atención. Los 4 acontecimientos sobre Jesucristo fundamentales son: número 1, el nacimiento de Jesucristo. Número 2, la muerte de Jesucristo. Número 3, la resurrección de Jesucristo. Y número 4, el regreso de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire, sobre esos 4 acontecimientos también está basada la fe cristiana. El nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y la segunda venida, el regreso de Jesús. Amén. Ahora, cada uno de esos acontecimientos nos enseña algo especial. Por ejemplo, el nacimiento de Jesucristo nos habla de la esperanza para la humanidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando Jesús nació, con Jesús nació la esperanza para el ser humano. ¿Por qué, pastor, la esperanza? Porque el ser humano estaba perdido. Porque el ser humano lo único que merecía era condenación. De modo que cuando nació el Hijo de Dios, Jesucristo, ese día nació en ese pesebre una esperanza para todos los hombres. La esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. El nacimiento de Jesucristo nos habla de esperanza. El nacimiento de Jesucristo trae a nuestra vida esperanza. Por eso, en esta Navidad recordamos el nacimiento de Jesús. Y yo no sé si usted como creyente comparte la Navidad o no. No vamos a entrar en esos dilemas. Si usted comparte la Navidad, no menosprecie al que no la comparte. Y si usted no la comparte, no juzgue al que la comparte. Amén. Pero lo cierto es que en Navidad recordamos el nacimiento de Jesús. Aunque de acuerdo con el calendario hebreo, Jesús no nació en diciembre. De acuerdo con el calendario hebreo, Jesús nació por allá en el mes de abril, en el mes de Nisan. Entonces, en diciembre es simplemente una fecha más para recordar el nacimiento de Jesús. Amén. Recuerden que en diciembre el protagonista también sigue siendo Jesús, no Papá Noel. Amén. Papá Noel es un gordo hinchado, mientras que Jesús tiene un corazón hinchado y gordo de amor por usted. Amén o no. Qué bonito es. Acuérdense que Papá Noel pasó por la chimenea para darle un regalo, mientras que Cristo pasó por la cruz para darle la salvación. Tremendo eso, ¿sí o no? El nacimiento de Cristo trajo esperanza. Esperanza. En segundo lugar, la muerte de Jesucristo
nos habla de el perdón. Diga conmigo, el perdón. El perdón. La muerte de Jesucristo nos está hablando del perdón. Por supuesto también de la salvación, porque detrás del perdón de Dios por nuestros pecados está la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo murió en la cruz, la Biblia dice que en Él tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Entonces la muerte de Cristo nos habla del perdón de Dios para la humanidad. En la cruz Jesús llevó y pagó por todos nuestros pecados. ¿Están de acuerdo con esto, sí o no? Y yo quiero que piense un momento en esto. ¿Será importante el perdón de Dios? Totalmente. Es más, el perdón de Dios es fundamental en su vida. Porque si Dios no perdona sus pecados, usted está perdido. Amén. Pero gracias a que Dios es un Dios de misericordia y que en Cristo Jesús perdonó nuestros pecados, por el perdón de nuestros pecados, hoy tenemos libertad, acceso para entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén o no, gracias al perdón. Ahora, cuando yo pienso en el perdón de Dios, pues definitivamente hay que decir que Dios es un ejemplo en perdonar. Recuerden cuando Jesús todavía estaba en la cruz, que lo injuriaban con palabras, con burlas. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún siendo injuriado, Jesús perdonaba. Oiga, eso es impresionante. Amén. Nosotros tenemos que aprender lo mismo del Señor, a perdonar. Mire el que está a su lado, dígale: usted debe aprender a perdonar. Amén. Pero qué distinto es en muchas ocasiones. Mire, a veces cuando usted me falla a mí y me pide perdón, yo saco puras excusas. No, es que usted me ofendió muy feo. No, deme tiempo. Espere que yo me alivie de este dolor. Espere, yo lo pienso. Por un momento póngase a pensar que Dios fuera así con usted. Padre, perdóname. No, es que usted me causó mucho dolor. Espere, yo lo pienso. Deme unas semanitas y dentro de 15 días le doy respuesta si lo perdono o no. Oiga, imagine que Dios fuera así. Es terrible, hermano, estaríamos perdidos. Pero gracias a nuestro Padre, que en Cristo Jesús perdonó todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? La muerte de Jesús nos habla del perdón. En tercer lugar, la resurrección de Jesús nos habla de la victoria. Diga conmigo: la victoria. ¿La victoria sobre qué? La victoria sobre la muerte, pero también la victoria sobre el pecado, pero además la victoria sobre el maligno. Oiga, cuando Cristo resucitó, venció la muerte, venció el pecado, venció al maligno. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que la victoria de Cristo también es nuestra victoria. ¿Cuántos lo reciben? Díganme amén. Amén. Usted y yo en Cristo Jesús somos victoriosos frente al pecado, somos victoriosos frente a la muerte, somos victoriosos frente al maligno, porque Cristo Jesús resucitó. La resurrección de Cristo nos habla, damas y caballeros, de la victoria de nuestro Señor. Amén. Recuerdo que en alguna ocasión una señora caminaba, iba por una senda que más adelante se dividió en dos caminos. La señora se detuvo sin saber por qué camino coger, pero en un camino había un hombre muerto, mientras que en el otro camino había un hombre vivo. Pregunta con respuesta obvia: ¿a cuál de los dos hombres debía preguntarle aquella anciana cuál era el camino a seguir? ¿A cuál? Al que estaba vivo. ¿Y por qué? Pastor, porque estaba vivo. Y yo me pregunto, ¿por qué hoy la gente anda preguntando cuál es el camino a la vida eterna? A Mahoma,
a Confucio, a Alá, si esos están muertos y se quedaron muertos? En cambio Jesucristo murió y resucitó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Démosle un aplauso fuerte al Señor por eso. Ahora, si Cristo resucitó y está vivo, es a Él a quien debemos preguntarle cuál es el camino a seguir. Algunos cristianos no lo habían considerado, pero la resurrección de Jesús es tan importante como la crucifixión. Lo que pasa es que siempre hablamos de la crucifixión, pero la resurrección es muy importante. ¿Saben por qué? Mírenme acá, no me ignoren. La resurrección de Jesús es importante, porque si Cristo resucitó, eso significa una cosa: que todo lo que Él dijo es verdad. Y Él dijo que hay cielo y que hay infierno, y que Él es el único camino que nos lleva al Padre. ¿Amén o no? Si Cristo resucitó, ojo, todo lo que Él enseñó es verdad. Y sería muy bueno que usted le prestara atención a las palabras de Jesús. Si Cristo no resucitó, esto es una farsa. Si Cristo no resucitó, el cristianismo es un cuento bien elaborado. Pero si sí resucitó, lo mejor es que usted se reconcilie con el Señor y camine con Él, porque todo lo que se viene es real. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora dirá alguno: no, pero ¿cómo sé si resucitó o no? No, yo no voy a pararle bolas a eso. Yo no voy a prestarle atención a nada de eso. Eso no resucitó. Yo voy a vivir mi vida como me plazca. Hágalo. Si al final usted muere viviendo como le plació y se dio cuenta que Jesús no resucitó y que todo esto era un cuento, pues usted no perdió nada. Pero si sí resucitó, usted perdió mucho. Se perdió la salvación y la vida eterna. Amén. Ahora, yo voy a seguir a Cristo, y si al final de mi vida me doy cuenta que Cristo no resucitó y esto fue un cuento, ¿qué pierdo yo? No perdí nada. ¿Qué perdí? Esforzarme por llevar una vida en orden. ¿Qué perdí? No perdí nada. Ahora, si Cristo sí resucitó y todo lo que dijo es verdad, ¿qué gano? Gano mucho, hermanos, porque me gano la vida eterna, la salvación, estar en el reino de Dios con mi Cristo. ¿Amén o no? Cristo resucitó. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira el que está a su lado con seriedad, dígale: Cristo resucitó. Amén. Y en cuarto lugar, la segunda venida de Jesucristo. Téngase de la silla. La segunda venida de Jesucristo nos habla de juicio. ¿De qué nos habla? De juicio. La Biblia dice que el Señor viene pronto y su galardón con Él para pagar a cada uno según su obra. Eso es juicio. Si usted lo esperó y caminó con Él, venga para acá, que va conmigo para el reino de los cielos. Pero si usted no lo esperó y no quiso vivir para Él, téngase, porque lo que viene está en Apocalipsis. ¿Amén o no? Así es. La segunda venida del Señor nos habla del juicio. Y si usted se guardó para Cristo y lo esperó, el Señor le recompensará. Pero si usted no se guardó para Cristo ni hizo caso de sus palabras, el Señor también le recompensará. Amén. Así es. Ahí están los cuatro acontecimientos. La muerte de Cristo nos habla de esperanza. Perdón, el nacimiento de Cristo nos habla de esperanza. La muerte de Cristo nos habla de perdón y salvación. La resurrección de Cristo nos habla de victoria. Y la venida del Señor nos habla de juicio. Ahora mírenme acá, mírenme acá. De los cuatro acontecimientos ya han ocurrido tres. Tremendo esto, ¿sí o no? El nacimiento de Cristo ya ocurrió. Ya tenemos la esperanza.
La muerte de Cristo ya ocurrió. Ya tenemos el perdón. ¿Cuántos dicen amén? La resurrección de Cristo ya ocurrió. Ya tenemos la victoria. ¿Amén o no? ¿Qué falta? Un aplauso fuerte al Señor por esto. Amén. Falta la segunda venida del Señor. Y en muchos pasajes bíblicos, Pablo, Pedro, Juan nos hablan sobre el regreso de nuestro Señor. Jesús mismo habló sobre su aparición, sobre su regreso por la iglesia. Y alrededor de la venida de Cristo hay varios detalles que serían bueno que usted los supiera. Por ejemplo, pastor, la Biblia dice que el Señor vendrá en las nubes del cielo. La Biblia dice que todo ojo lo verá. Amén. La Biblia dice que las tribus y naciones se lamentarán. Yo me imagino el lamento de muchos. ¡Ay! Lo que decían esos evangélicos locos era cierto. Y yo no presté atención. Demasiado tarde. Tuki tuki lulú, decía alguien ahí. Demasiado tarde. Ahora también dice la Biblia que el Señor vendrá como ladrón en la noche. No encapuchado, porque así también vienen los ladrones en la noche, sino a cualquier hora. ¿A qué hora viene el Señor? A cualquier hora. Imagine que el Señor viniera un 31. Se devuelve solo, lamentablemente. Y qué triste decirlo. Donde el Señor venga este lunes por la noche, hay más de un cristiano que solamente le toca quedarse así, ¿verdad? Y eso es triste, es vergonzoso, es lamentable, porque se supone que todos los cristianos estamos preparados aguardando la venida del Señor. Amén. El problema es ese, que se supone que estamos preparados, pero más de uno aquí no estamos preparados. Que si el Señor no viniera el lunes, sino hoy, ay, Padre amado, ¿a cuánto se llevaría el Señor de la Huelellana? Yo no sé. Yo no me atrevo a decir cifras. Pero es para que usted piense en eso. Considere eso, hermanos. Estamos hablando de algo real. La venida del Señor no es un cuento, no es un mito. La venida del Señor, damas y caballeros, es una realidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una realidad. Pablo a los tesalonicenses les cuenta que cuando el Señor venga con voz de mando, con trompeta de Dios, aparecerán las nubes del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, dice Pablo, los que estemos con vida, que nos toque la venida del Señor, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Toda una película de Hollywood parece, pero es una realidad. Amén. Pero necesitamos estar preparados. Necesitamos estar bien con el Señor, porque si no estamos preparados, el Señor viene y no se lo lleva. No, pastor, yo me le pego de la sandalia. ¿Me le pego? Imagínate, señora, soltame, que yo no me quiero llevar a usted. Soltame pues. No. Tenemos que estar preparados. Mira el que está a su lado, dígale: debes prepararte para la venida del Señor. Antes de la venida del Señor, Jesús dijo que acontecerían unas señales. Oiga pues. Y Jesús dijo: cuando ocurran estas señales, todavía no es el fin, pero ya está a las puertas. Y Señor Jesús, ¿cuáles son las señales? Él las dijo. Habrán guerras, rumores de guerras, habrán terremotos, habrán pestes y enfermedades.
Nación se levantará contra nación, reino contra reino. La maldad se va a multiplicar y por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. A ustedes los cristianos los perseguirán, los aborrecerán. Los hijos se levantarán contra los padres y los padres contra los hijos. Muchos tropezarán, muchos serán engañados, se levantarán falsos cristos, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Ahora, quiero que piensen conmigo en esto. Esas señales de las que habló Jesús, ¿cuándo se van a cumplir? La respuesta es muy sencilla: ya se cumplieron. Y se siguen cumpliendo día tras día ante nuestros propios ojos. Y entonces, ¿eso qué significa, pastor? Que todavía no es el fin, pero ya está a las puertas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que todavía no es el fin, pero ya está cerca la venida del Señor. Lo he predicado aquí en muchas ocasiones y quiero volver a decirlo. Esto es algo personal, no lo dice la Biblia, esto lo digo yo. Si usted quiere creerlo, créalo, y si no quiere creerlo, no hay problema. Ahora nos reconciliamos afuera con un abrazo. Esto es algo que yo considero. Yo creo que si el Señor me da a mí 90 años, espero que me dé 90 años o más, yo estoy convencido, hermanos, que a mí me va a tocar en vida la venida del Señor. Se erizan, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque eso significa que entonces está muy cerca la venida del Señor. Si yo tengo 32 y el pastor dice que va a vivir 90, le quedan 58, o sea que en un tramo de 58 años puede que el Señor venga. Eso es nada, hermanos. Yo de manera personal creo que a mí me va a tocar la venida del Señor. O sea, ¿sabe qué le estoy diciendo? Que esto se va a acabar, hermanos. Vamos a pasar a otra dimensión, a otra vida con el Señor. ¿Estás arado? Qué bueno. Ojalá se vaya atormentado para la casa. Que esta noche no pueda dormir. Que esta noche se acueste y algo le retumbe en la mente, no le dé paz en el corazón. Ay, no, yo cómo estoy con el Señor. No sé, pastor, si vea lo que le dice a uno. Vea, no. Ojalá se atormente esta noche mientras duerme. Ay, no, yo tengo que estar bien con Dios. Si esta noche no duerme atormentado por esto, yo le doy toda la gloria al Señor. Amén. Mis queridos hermanos, el nacimiento de Cristo ya ocurrió, la muerte de Cristo ya ocurrió, la resurrección de Cristo ya ocurrió. Nos falta la segunda venida del Señor. Y el Señor en su segunda venida trae juicio. Por lo tanto, usted y yo debemos estar preparados. Yo no sé cómo esté su vida con el Señor, pero hoy quiero invitarlo para que arregle las cosas con Dios. Termino con esto. En el diario El Espectador leí un artículo sobre una investigación que este diario realizó. Y en esta investigación el diario El Espectador estableció el ranking de las profesiones y de los gremios más infieles que hay. En el número 5 se cree que los pilotos aéreos son una de las profesiones más infieles a sus esposas, porque como viajan a muchos países, donde llegan, donde residen, en el hotel donde se quedan, suelen tener aventuras. En el cuarto lugar se considera que están los artistas, dígase cantantes, productores. Se cree que por la vida agitada que llevan de concierto en concierto, también se viven ciertas aventuras. En el tercer lugar, el ranking dice que los más infieles son los militares, que los militares hacen provecho y uso de su uniforme, que todavía llama la atención de muchas chicas y de muchas mujeres. Entonces, aprovechando ese mando, esa autoridad, pues tienen ciertas aventuras de adulterio, de fornicación, de infidelidad. En el segundo puesto se encuentran como profesión de más infieles los profesores. Vea, quien lo creyera. Los profesores también se consideran, de acuerdo con esta investigación, un gremio de infieles. Hay infidelidad entre ellos. En el primer lugar de las profesiones más infieles
se encuentran los médicos. De acuerdo con esa investigación, los médicos hacen provecho de su función y tienen aventuras y son infieles a sus parejas. Cuando yo leí esto, yo dije, ahí deberían meter otro más infiel todavía que los 5 que acabo de mencionar. Y si ustedes quieren saber cuál es la iglesia. La iglesia es la más infiel que puede haber en toda la tierra. El Señor pagó por sus pecados, murió en la cruz, es fiel, la bendice, la sostiene, la ayuda. ¿Y cómo le pagamos tú y yo al Señor? Le pagamos con pecados, le pagamos con infidelidad, le pagamos con ingratitud, le pagamos con desprecio, le pagamos con flojera, le pagamos con indiferencia. Tú y yo, como esposa de Jesucristo, también podemos entrar en el ranking de los más infieles a nuestro Señor. Y yo quiero invitarte para que esta noche consideres lo que te digo. Y si tú reconoces conmigo que eres infiel al Señor y que hay muchas cosas que arreglar en tu vida, te invito para que esta noche determines arreglar esa situación con el Señor. Quiero invitarte que te pongas de pie y que cierres tus ojos, que inclines tu